A mí me costó muchos años que la cocina entrara a gustarme. Sería duro el cierre de Torrijos. Sí, claro, y tan duro. Imagínate lo que me costó a mí montar el restaurante y luego tener que cerrar. ¿Fue un problema de abarcar demasiado, quizás? Sí, demasiadas ambiciones. Bueno, Óscar, entras por primera vez en una cocina en 1963. ¿Cómo fue? Pues yo soy de familia de inmigrante de La Mancha, Villarejo de Fuentes, Cuenca, y mi primo había uno que fue el ojeador, fue el que vino antes. Me había buscado trabajo ya en un bar en la calle San Vicente. No era mi oficio preferido, trabajar de camarero, en la sala, en nada de eso. No, a mí me gustaba la mecánica. Hay una cosa en tu cocina que hemos visto que a mí me ha gustado mucho, es que pone que soy cocinero. Tú eres cocinero, te sientes cocinero. ¿En qué momento te enamoras de la cocina? A mí me costó muchos años que la cocina entrara a gustarme. No figuraba parte de mis proyectos, ¿no? Porque la cocina trabajaba entonces en las Tres Cepas, yo empecé, y el señor Pepe me dice, hala chaval, tú a trabajar a la cocina. Y digo, ¿a la cocina? Dice, sí, a la cocina, de momento en la sala está ocupado, pero pásate a la cocina. Cuando llevaba 2 o 3 años allí le digo, señor Pepe, ¿usted se acuerda que yo venía aquí a trabajar a la cocina, a la sala? Dice, calla, con lo bien que lo haces en la cocina, te vas a pasar a la sala, sigue ahí. Y me marché. Le pasó un tiempo, un par de meses, y me salió otra cosa. Otra vez mi primo movió todos los hilos y empecé a trabajar en otro sitio, en el Peñón de Ifat. Y de ahí, estando ya ahí, unos años después, un cocinero que festeaba con mi prima, se marchaba a la mili, y me dice, ¿te podías venir a trabajar allí donde yo estoy, que era Graelles, el restaurante Graelles, de la Piscina Valencia? ¿Te podías venir a trabajar allí, que yo me voy a la mili y estábamos buscando uno? Y yo me quedé ahí en el Graelles. ¿De qué año hablamos exactamente? Y estoy hablando del año 66, 67. Les Graelles fue un poco nuestro Salacaín, nuestro Horcher, ¿no? No, lo que ha sido aquí comparativamente ha sido Viveros, que era la misma empresa. Viveros y Graelles y luego Sibaris fue de la misma empresa de Viveros. En Viveros estaba la mejor escuela, restaurante escuela de Valencia y parte de España, porque había muy buenos profesionales trabajando allí, y yo tuve la suerte de trabajar allí 7 años. Bueno, Óscar, estamos en tu casa en Alacuás, es preciosa, en tu patio, y en tu cocina. ¿Qué nos vas a preparar? Voy a prepararos un plato con acelgas y queso. Un plato que aparecerá luego en un libro que ya está escrito porque se editará próximamente. Sobre quesos. Sobre queso. Nos encanta Sí, el queso. queso. Vamos a seguir con tu historia. Estábamos en un momento súper interesante que es, decides montar tu propio restaurante. Óscar Torrijos nace en el 1987. ¿Cómo fue ese nacimiento? La parte de... porque montar un primer negocio, una primera empresa para una familia de emigrantes con pocos recursos es complicado. Y tan complicado que era. Pero no para mí, porque en mi familia somos muy ahorradores, trabajadores y ahorradores. Yo trabajaba hasta los domingos y las vacaciones, salía a trabajar como extra a otros sitios, pues yo me he corrido muchas partes de la geografía española haciendo extras, ¿no? Sobre todo la parte de Benidorm y todo esto. Llega un momento, o sea, estás, no sé si son 10 años, 8 o 9 años. No,
A mí, cuando me dieron la estrella Michelin, fue en los 90 y tantos. O sea, más o menos 10 años después de la apertura. Sí, 7, 8 años más después. Lo tenía que mirar por ahí. Y cuando empezó ya la guía, yo ya ganaba, yo ya estaba trabajando, yo ya ganaba dinero, el restaurante ya se conocía mucho, porque la Michelin es buena, pero muchas veces es lenta. Lenta para todo, lenta para dártelas y lenta para quitarlas. Sí. ¿Ese fue tu momento el mejor momento de tu etapa allí? Ese, más o menos ese... No, yo pienso que mi mejor de ganar dinero. No, de estar tú feliz con el restaurante, clientes felices, gente entrando, disfrutando. No, yo después he sido más feliz después. No, cuando ya he dejado el restaurante a mi hija, en el 2001, y abrir el otro, yo ya era más feliz, porque yo ya era una persona con experiencia más madura, más experimentada, ya con 50 años, no es lo mismo que tener 30 y pocos, ¿no? Me refiero a feliz profesionalmente, no cuanto a problemas personales, que en aquella época, en el año 2005-2006, en el año 2006 nos separamos, mi exmujer y yo. Pero feliz, sí, satisfecho del restaurante y consciente del éxito que había tenido, porque yo estuve muchos años que la guía Michelin aquí solamente aparecía Oscar Torrijas, y eso tampoco era muy bueno, ¿no? Lo bueno es que haya movimiento. Pero ¿por qué te sales del restaurante, de tu propia casa, tan pronto? Porque estaba cansado. Lo de la separación, te cansa mucho, los problemas y los problemas que tienes por el restaurante. El restaurante te da muchísimos problemas. Enfermedades, cosas que te vienen, que tienes que estar trabajando, que mi mujer no está enferma, de vez en cuando le daban ciertos achochones y a mí me ponía nervioso contar con ella, que es la mente, eso me ponía muy... Temas personales, digamos. Temas personales, ¿no? Me ponían muy nervioso y no estaba bien, por eso yo quise dejar el restaurante a mi hija, y ya yo todavía demasiado joven. ¿Cuándo veis? Porque yo supongo que sería duro el cierre de Torrijos. Sí, claro, y tan duro. Imagínate lo que me costó a mí montar el restaurante y luego tener que cerrar mi hija, luego tengo yo que cerrar. ¿Por qué cierra? Pues es que tuvieron muy mala suerte. Allí hubo unos años de construcciones del metro por la avenida Reino de Valencia, ¿verdad que sí? Y allí los accesos... Bueno, el valenciano no está acostumbrado a desplazarse mucho tampoco, ¿verdad? Eso ya fue negativo. Luego empezaron a crecer. Tenían 3 o 4 negocios. Hacía pan, habían sacado una línea de panes que hacía panes en otro sitio, croquetas por otro. Había montado demasiado tinglados para tener 2 manos solo, ¿no? Y se les fue de las manos. Y la crisis fue lo que ya les dio la puntilla. ¿Fue un problema de abarcar demasiado, quizás? Sí, demasiadas ambiciones. Demasiadas ambiciones. Pero no para mí. Yo siempre he pensado, yo durante mi tiempo que he sido empresario, me han salido posibilidades con hacer sociedades con otras empresas que querían montar esto, montar lo otro. Digo, si yo dejo mi restaurante, ¿dónde voy a estar? ¿En el otro restaurante o en este? Todos los valencianos pecamos un poco de ese pecado de las ambiciones, ¿no? Me refiero, el cierre de Sento también fue esos años, tras una reforma que... También un cambio generacional, ¿no? De los padres... Justo lo mismo, ¿no? El mismo sistema, lo mismo que le pasó a... Y una obra que era como... Lo mismo que le pasó a Raúl, el de Sento, lo ves ahora la gente no tiene un restaurante, le funciona bien uno y están abriendo otro. Cuida bien el que tienes. ¿Y para qué quieres tantos negocios si no se necesita tanto? Óscar, yo no quiero decir nada, pero yo tengo hambre ya. Veo aquí estas acelgas maravillosas. Yo también. Voy a comenzar a preparar las acelgas. Si te parece, te voy a hacer una pregunta. Yo tengo la sensación que Valencia es muy dura con sus cocineros, que no nos hemos puesto en el lugar que os corresponde. Bueno. ¿Tú piensas lo mismo? Yo en mi época de formación, en Iberos, Reyes,
ya escuchaba a las personas, los directores de Valencia, que era muy difícil para trabajar. Ya entonces. Ya entonces, sí, eso me acordaré, yo toda la vida se me quedó grabado como aquello que sin querer me iba a mí a ocurrir, porque también, entre otras cosas, no ha habido aquí restaurantes que hayan durado más de 15, 20, 30 años, no hay restaurantes centenarios, entonces eso ya dice mucho. ¿Tú te sientes valorado por el sector? Yo me siento valorado y ahora más porque ahora que ya estoy jubilado, tú no veas cuando voy a Valencia la cantidad de gente que me conoce y que yo conozco, que me saluda con cariño porque se les nota enseguida, ¿no? Dice, ¿cuánto te echamos de menos? ¿Tú tenías que volver? Digo, sí, toda la vida voy a estar trabajando. No, pues mira, estoy preparando las aceras esta mañana, me ha costado conseguirlas porque las que he visto en otro sitio estaban amarillas ya. Digo, Estas tienen un aspecto estupendo. Pero voy a hacer un plato que os va a gustar. Óscar, ¿cómo ves ahora desde tu perspectiva de persona que vive tranquilamente, que ama la cocina, cómo ves el presente de la gastronomía valenciana? Pues yo veo ahora buenos profesionales. Lo que no veo muy bien son las escuelas. Aquí no hay escuelas. ¿Dónde hay escuelas en Valencia? Son centros de formación. Tú eres un valenciano de adopción. Sí, no, y me siento así, yo me siento muy a gusto en Valencia. Yo vivo en Alaquàs. ¿Qué es lo que más te gusta de Valencia? Lo que más me gusta de Valencia es la música. La música. Es que es admirable que, aun siendo de una tierra que fundamentalmente se basa en la huerta, ¿no? En lo que es seguramente conocido, y que una cosa tan ruda, ¿no? Como es la agricultura dura, pesada, haya luego por otra parte esa sensibilidad que es la música, porque más sensible que la música, ¿qué hay? Pocas cosas. No, la cocina también. ¿Sí? Bueno, sí, por supuesto, la cocina. Qué bonito, aporta, es verdad. Muy bonito. Valencia, tierra de agricultores y músicos. Sí, mira, es que es así. Pues muchas gracias, Óscar.